El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién podría temer? El Señor es la fortaleza de mí, ¿de quién podría temer? El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién podría temer? El Señor es la fortaleza de mí, ¿de quién podría temer? Mis malvados enemigos hacen planes contra mí. Se juntan para acabar conmigo, pero son ellos los que tropiezan y caen. Aunque ejércitos acampen contra mí, no temerá mi corazón. Aunque se declare guerra contra mí, mi confianza está en ti, Señor. Aunque ejércitos acampen contra mí, no temerá mi corazón. Aunque se declare guerra contra mí, mi confianza está en ti, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién podría temer? El Señor es la fortaleza de mí, ¿de quién podría temer? El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién podría temer? El Señor es la fortaleza de mí, ¿de quién podría temer? Mis malvados enemigos hacen planes contra mí, se juntan para acabar conmigo, pero son ellos los que tropiezan y caen.
Saludos en el nombre del Señor Jesús. Como siempre, seamos bienvenidos, bienvenidas a esta entrega del mensaje de la palabra de Dios. Hoy estaremos con la segunda parte del tema: usted debe tener liberación a través del perdón. Hoy tendremos la parte 2, ¿cómo perdonar? Esperemos que hoy usted y yo podamos, a través de la palabra del Señor y de su poder en el Espíritu Santo, entrar en esta línea de cómo perdonar. Leamos la palabra de Dios y luego vamos a orar. Vamos a leer Marcos el capítulo 11, los versos del 25 al 26 y Colosenses 3:13. Dice la palabra del Señor así: y cuando os pongáis de pie para orar, si tenéis algo contra alguien, perdonadle, para que vuestro Padre que está en los cielos también os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Marcos 11, versos 25 y 26. Y en Colosenses dirá: soportándoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros, cuando alguien tenga queja del otro, de la manera que el Señor os perdonó, así también hacedlo vosotros. Colosenses 3:13. Oremos. Amado Dios, permítanos en este momento entender su palabra y liberarnos de la prisión que ejerce la falta de perdón en nuestra vida, tanto psicológicamente como físicamente. Que hoy podamos encontrar a través de su poder y de su palabra cómo liberarnos de esa carga que el enemigo quiere que la tengamos y que ojalá lleguemos a morir por ella. Así es que le pedimos su bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Debemos ser sinceros. Perdonar no es fácil. Sin embargo, es la llave hacia la liberación de aquello que nos está atando, que no nos permite ser felices y detiene nuestro avance en la vida, como Dios lo desea. En la primera parte de estos mensajes sobre el perdón, dejamos claro que el perdón es desterrar el odio y rencor de nuestra mente y corazón. Es cambiar nuestras sensaciones negativas en positivas mediante la decisión voluntaria de obedecer a Dios, y Él, en su amor a través del Espíritu Santo, nos da el poder de cambiar nuestras emociones en aquellas que produce el Espíritu. Y dice la palabra: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5, 22, 23. Esto es el desafío de perdonar. Satanás desea que sigamos atados, atorados, prisioneros de nuestro dolor, amargura y rencor. De esa manera nos roba la felicidad y nos paraliza en nuestra fe y servicio. El perdón es llave para abrir la puerta al resentimiento y dejarlo ir. Es la llave de los grilletes del odio y la venganza que nos tiene aprisionados, a fin de liberarnos de esa opresión. Si esto es así, entonces, ¿por qué no aprender a perdonar? ¿Sabe por qué? Porque el sistema nos ha engañado con conceptos falsos que nos llevan a vivir y a revivir el mismo dolor en vez de liberarnos de él. Recordemos alguno de ellos que ya lo tratamos en el mensaje anterior. Primero, ¿perdonar es igual a humillación? No. El engaño del enemigo, cuando nos hace creer que el perdonar a nuestros ofensores, sin que nos pidan perdón, es un acto de humillación, nos está engañando.
pues Dios nos pide perdonar sin que nos vengan a pedir perdón. Por supuesto, más aún si lo hacen. Pero Satanás dice que eso no es posible. Su estrategia es convencernos de que eso no nos va a liberar. Y lo único que quiere es justamente enredarnos en sus artimañas. Deseche este concepto. Perdonar es un acto liberador. Es deshacerse del peso negativo por la falta del perdón que nos mantiene anclado al pasado doloroso. Perdonar no es síntoma de debilidad o humillación, porque no se trata de dar permiso al otro para que vuelva a hacernos daño. Más bien, perdonar es la manera de Dios que lleva al cambio de sensaciones positivas y obtener de Dios sabiduría para tener cuidado justamente de que no nos vuelvan a hacer daño de nuevo, no al menos de esa manera. En segundo lugar, habíamos visto que perdonar no es igual a olvidar. No es lo mismo de ninguna manera, porque como no tenemos esa capacidad, no podemos olvidar, y Satán se aprovecha para, juntamente con las personas, acusarnos de no haber perdonado porque aún están en nuestros recuerdos. El perdón no implica olvidar lo que ha pasado, pues recordar algo es un proceso automático que responde a estímulos que se puede encontrar en cualquier parte. El perdón solamente implica el cambio de conductas destructivas a positivas con el amor y poder de Dios. Así que, olvídese de olvidar, solo sométase a Dios para cambiar las sensaciones de sus recuerdos. En tercer lugar, también habíamos visto que perdonar es renunciar a que se nos haga justicia. Tampoco, de ninguna manera. Si fuera así, el acudir a la ley para ejercer nuestro derecho equivaldría a la acusación de no haber perdonado. También se nos acusaría de ser vengativos porque permitimos que la ley juzgue al ofensor. Recuerde, Dios legisló la restitución como la manera justa, o al menos equitativa, de responsabilizarse de los daños causados, y se lo debe hacer por amor a Dios y su justicia. El cuarto concepto falso: ¿perdonar es volver al mismo estado de antes? No, esto equivaldría a que no seamos sensatos y nos arriesguemos a que nos repitan constantemente los daños. Debemos actuar con sensatez y seguir un proceso de restauración. Por supuesto, los que piden perdón desean que los volvamos a aceptar como eran, y si no lo hacemos, nos acusan de no haber perdonado. ¿Sabe lo que le dijo Jesús a la mujer adúltera? Después que todos se fueron, y ella regresa y Jesús le pregunta, ¿dónde están los que te acusaban? Y ella regresa a ver y dice, no hay nadie, Señor. Y Jesús le dijo, ni yo te condeno. Pero luego sentenció, vete y no peques más. Juan 8:11. Esta mujer, al saberse perdonada, debía cambiar su actitud, cambiar con la acción del perdón. Esto esperamos al perdonar y pedir perdón. Si esto no ocurre, debemos continuar perdonando la acción, pero con una actitud sensata y asertiva de tomar nuestras medidas para que de alguna manera Dios provea un medio de restitución y de que no nos vuelvan a hacer daño. También dijimos que en este sentido podemos, a más de perdonar, condonar la restitución, cuando la persona ofendida así lo decide dentro de lo posible en los parámetros legales y morales. Pero que esto era un acto potestativo, tanto de Dios como nuestro, para condonar. Así es que, luego que hemos hecho un pequeño repaso al primer mensaje de esta serie, pasaremos hoy a ver, de una manera rápida,
el proceso para aprender a perdonar como Dios lo pide. ¿Cómo perdonar? Como dijimos al principio, perdonar no es fácil, pero es la llave que ha provisto Dios para la liberación de los sentimientos negativos hacia otras personas y que nos atan y no nos permite ser felices como Dios desea. ¿Se ha dado cuenta que las personas se frustran cuando deciden perdonar, pero no pueden vencer los sentimientos negativos y terminan rindiéndose a ellos y acusándose de no poder hacerlo? ¿Sabe por qué? Porque el perdón lleva un proceso que debe seguir al menos los siguientes pasos. Primero, hay que aceptar la realidad. Dice el proverbista en el capítulo 4, el verso 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Proverbios 4:23. Dios nos pide que cada día nos pongamos a cuentas con Él y descansemos en su amor y poder. Así que Él nos pide que no guardemos en nuestra mente y corazón cosas que dañarán nuestra vida, tanto espiritualmente como psicológicamente, y que repercutirán en nuestra conducta ante Dios y los demás. Por eso el consejo del Señor es: enojaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Efesios 4, 26 y 27. Este es el primer plano que debemos vencer: aceptar la realidad en vez de buscar justificativos y excusas para odiar y amargarse. Por supuesto, esto implica darme cuenta que lo que pasó no podrá cambiarse. Por tanto, debo entregar en las manos de Dios el problema y en obediencia perdonar y descansar en su amor y poder. Pero, por supuesto, si en vez de descansar en Dios, tomamos el concepto del sistema y queremos echarlo al olvido, pronto nos daremos cuenta que esto no es posible. Debemos olvidarnos de olvidar y enfrentar la realidad. Peor aún, ponernos en la condición de negar el suceso o el dolor, o, en otras ocasiones, justificar los hechos para no perdonar, más aún cuando echamos la culpa. Esto solo llevará a más dolor y amargura. También debemos negarnos al concepto del sistema de cargar el dolor, creyendo la mentira que, si perdonamos sin que nos pidan perdón, estamos permitiendo que el ofensor siga mofándose y burlándose. Esa es una mentira de Satanás. No hay que creerle. Jesús manifestó que debemos negarnos a esos deseos y sentimientos engañosos y aceptar el costo de seguirlo. Dijo en Mateo 16:24 a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pablo lo diría de esta otra manera: con respecto a vuestra antigua manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado por los deseos engañosos. Efesios 4:22. Así que el primer paso es aceptar la realidad, reconocer que lo hecho está y no se podrá cambiar. Por tanto, entregarlo en las manos de Dios, de acuerdo a su palabra y dirección, de esta manera descansar en Él. ¿Cómo, dirá usted? Pues, cada día en oración perdonar y confesar, a fin de someter cada pensamiento de nuestra vida a su voluntad, amor y poder, para que Él, con su poder, sea derribando las fortalezas que el enemigo levanta en nuestra mente y corazón, para que no estemos en paz con Dios y nosotros mismos. Por eso Pablo dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas.
Destruimos los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Segunda de Corintios 10, 4 y 5. Acepte la realidad y no deje que le aprisione. Entréguele a Dios en obediencia a su palabra y dirección del Espíritu Santo y empezará a liberarse de esa carga. La segunda cosa que debemos hacer es buscar soluciones. Dice la palabra, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Proverbios 14:29 de la Reina Valera 1960. O como diría también en el capítulo 28, el que confía en su propio corazón es un necio, pero el que camina en sabiduría estará a salvo. El necio da rienda suelta a toda su ira, pero el sabio, conteniéndose, la apacigua. Proverbios 28, 26 y 29, 11. Dios nos pide que seamos pacientes, que no demos rienda suelta al enojo y discernamos de acuerdo a su palabra antes de tomar decisiones necias. Por supuesto, Satanás quiere que reaccionemos, seamos reactivos y condenemos al culpable. Ojalá lo matemos. Recuerde, no estamos luchando solamente contra gente de carne y hueso, sino contra seres espirituales que están manipulando tanto nuestra mente como la mente de los seres en los que nos relacionamos. Por eso, Pablo, escribiéndole a los Efesios, les dice, la batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12, leí de la Reina Valera contemporánea. Satanás anhela y nos vende la idea de culpabilidad única, pero olvidamos que Él está detrás de cada persona que le hace caso y que le permite entrar en su mente y corazón, y lo hace de una manera artimañosa para que nos ofenda o para que nosotros ofendamos. Por tanto, debemos ser sabios, asumiendo la realidad, depositando en Dios nuestros problemas y con la dirección del Espíritu Santo buscar soluciones, no solo culpables. Dios también nos pide que acudamos a consejeros sabios en su palabra para ayudarnos con consejos y dirección acorde a su palabra. Él dice en Proverbios, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Proverbios 15:22 de la Reina Valera 1960. Pablo, al referirse a los problemas de los corintios, les dijo que busquen creyentes sabios para buscar soluciones, en vez de andar en riñas, sobre todo con los inconversos, poniéndolos hasta de jueces, que a nada llevan. Y les dice, para avergonzaros lo digo, pues, ¿qué? ¿No hay entre vosotros ni un solo sabio que pueda juzgar un pleito entre ustedes? Primera de Corintios 6:5. Así que busquemos soluciones y no culpables para vengarnos. Dios está dispuesto a proveernos y enseñarnos soluciones más allá de nuestro entendimiento humano. Él dice, clama a mí y te responderé y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Jeremías 33:3. Si buscamos a Dios, Él nos enseñará y nos proveerá soluciones que por la amargura y el dolor no vemos o creemos imposibles. Pero cuando Dios la muestra y obedecemos, funcionan en nuestras vidas. El tercer paso es liberarse del sentimiento de venganza. Esto es problemático. Dice en Romanos 12, amados, no os venguéis vosotros mismos,
sino dejad lugar a la ira de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Más bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, pues haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Romanos 12:19. Por supuesto, también debemos aprender a amar al prójimo. ¿Pero cómo? Como a nosotros mismos. Eso fue lo que dijo Jesús, y eso estaba en Levítico. Dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, más bien amarás a tu prójimo como a ti mismo. Levítico 19:18. ¿Sabe que la venganza no trae solución ni paz? Por el contrario, trae contienda y culpabilidad. El que asumamos no vengarnos no supone justificar la ofensa que se ha recibido ni minimizarla. El hecho siempre será negativo e injustificable, aunque no se busque justicia ni se desee venganza. Los que han buscado venganza encuentran que esto al final no satisface. El dolor sigue. Más aún, aumenta el síndrome de culpabilidad. De allí que Dios dice que debemos vencer con el bien al mal, bendecir a nuestros enemigos, y si tenemos cómo hacerles el bien, hacerlo, y dejar la venganza en sus manos. Así que debemos liberarnos del deseo de venganza que puede llevarnos a cometer graves errores. En cambio, actuar con el amor de Dios, que es liberador. O como diría Pedro: sobre todo, tened entre vosotros un ferviente amor, porque el amor cubre una multitud de pecados. Primera de Pedro 4:8. Me gustaría considerar un asunto bien importante. Un ejemplo. Porque uno de los ejemplos prácticos a considerar en la Biblia, y lo voy a tomar, es el de David cuando tuvo oportunidad de vengarse del rey Saúl, que lo perseguía. Pero ¿sabe que no lo hizo? ¿Por qué? Por amor y respeto a Dios. Le voy a leer lo que pasó. Sucedió que cuando Saúl volvió de atacar a los filisteos, le avisaron diciendo: he aquí David está en el desierto de En-Gedi. Entonces Saúl, que estaba lleno de odio, ¿no es cierto?, tomó a 3,000 hombres escogidos de todo Israel, se llevó a los mejores, y fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. En el camino, Saúl llegó a un redil de ovejas donde había una cueva, y entró allí para hacer sus necesidades. Pero no sabía lo que pasaba. David y sus hombres estaban sentados en la parte más recóndita de la cueva. Y cuando vieron que Saúl entró, sus hombres dijeron a David: este es el día del cual te dijo el Señor: he aquí yo entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él lo que parezca bien. Entonces David se levantó y cortó el borde del manto de Saúl sin ser notado. Estaban a oscuras ahí dentro. Sucedió después de esto que el corazón de David le golpeaba por haber cortado el borde del manto de Saúl. Su conciencia actuaba. Y David dijo a sus hombres: el Señor me libre de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido del Señor, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido del Señor. Entonces David reprimió a sus hombres con palabras y no les permitió que atacasen a Saúl. Cuando Saúl salió de la cueva y continuó su camino, David se levantó, salió de la cueva y gritó detrás de Saúl diciendo: mi señor el rey.
Cuando Saúl miró atrás, David inclinó su rostro a tierra y se postró. Entonces David preguntó a Saúl: ¿por qué escuchas las palabras de los hombres que dicen, he aquí que David busca tu mal? He aquí, tus ojos han visto en este día cómo el Señor te ha puesto hoy en mi mano en la cueva. Me dijeron que te matara, pero yo tuve compasión de ti y dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque Él es el ungido de Dios. He leído 1 Samuel capítulo 24, los versos del 1 al 10. David no se vengó, pero llegó a ser el mejor rey de Israel. Supo perdonar sin venganza, aceptó la realidad y buscó solución en el respeto y amor a Dios. Por supuesto que cometió otros errores, con los que también tuvo graves problemas y que los veremos después, pero en esta ocasión no actuó con venganza ante Saúl. ¿Por qué? Porque Saúl era el rey que Dios había escogido. Así es que deseche el sentido de venganza, busque soluciones. 4. Dar de lo que Dios nos ha dado. Dice la Escritura, más bien, sed bondadosos y misericordiosos los unos con los otros. Y escucha, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4:32. ¿Qué nos dio Dios? El perdón de nuestros pecados, con lo que nos condonó la pena de la muerte eterna y nos dio vida en su nombre. Esto no fue fácil. Costó el precio de su sangre en la cruz del Calvario. Por eso Pedro dirá, tened presente que habéis sido rescatados de vuestra manera de vivir, la cual heredasteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Primera de Pedro 1, 18, 19 en su parte primera. Así que, si Dios nos ha perdonado una ofensa tan grande y a costo de la muerte y sangre de Jesucristo, nosotros también debemos ser condescendientes con el amor que Dios tiene a todo ser humano, más aún a sus hijos, sus hijas, y aprender a perdonar las ofensas por graves que sean. Al fin y al cabo, jamás se compararán con las nuestras ante Dios, y aún así, Él nos perdonó a costa de la vida de Jesucristo. Si Dios nos regaló la vida eterna, ¿por qué nosotros no vamos a perdonar ofensas que no se comparan con la que Él nos perdonó y condonó? Es más, cuando perdonamos, Dios nos regala la dicha de la liberación, un corazón alegre y el gusto de agradarle. Por eso el proverbista dirá, el corazón alegre trae sanidad, pero un espíritu abatido seca los huesos. Proverbios 17, 22. Concluyamos. El perdón es liberador para quien lo da. Satanás quiere engañarnos al hacernos creer que es humillante, que el ofensor se quedará burlándose o que se le hace imposible olvidar o dejar de sentir el dolor y la amargura. Se ha de haber dado cuenta que solo decir te perdono no cambia automáticamente los sentimientos, ni místicamente tampoco sus sensaciones. Tampoco olvida. Los recuerdos están allí, así que no se puede modificar nuestra conducta solamente porque hemos dicho te perdono. A veces creemos que deben ser palabras mágicas. Las digo y ya se cambió todo en mi mente y corazón. Hay que entrar en el proceso bajo el poder de Dios. Primero, repasemos. Aceptar la realidad. Segundo, buscar soluciones a la manera de Dios. Tercero, liberarnos de la idea de venganza. Y 4,
Hay que dar el perdón como Dios nos lo ha dado a nosotros. Entonces, las respuestas que demos cuando afloran esos sentimientos negativos podrán ser transmutadas en sentimientos positivos por el amor y poder de Dios. Esto solo ocurre cuando por obediencia a su palabra, voluntariamente dejamos que el Espíritu Santo tome control de esos sentimientos. Por supuesto, Satanás no quiere que experimentemos el poder liberador del perdón. Entonces nos dice que lo que Dios nos pide es frustrante, es humillante y no es para nuestro bien. No le crea. Usted debe entender que el perdón es un proceso de cambiar nuestra actitud y sentimientos hacia el ofensor, permitiendo que Dios lo haga con el Espíritu Santo y su palabra poderosa. Recuerde, el perdón no incluye obligatoriamente la reconciliación a los estándares iniciales. El perdonar o pedir perdón son opciones personales que no necesitan de la colaboración de la otra persona, sino la decisión y obediencia a Dios y su palabra, mientras que una reconciliación sí requiere evaluar y considerar la posición de las personas involucradas. Dios no lo obliga a restaurar una relación que usted sabe que es dañina y que con mucha probabilidad puede volverle a hacer daño. El perdón es la decisión personal de obediencia a Dios y su palabra. Sin embargo, la reconciliación es un proceso de 2 o a veces más. El regresar a una relación estará supeditado a la resolución de los problemas y las causas que llevaron a esa dificultad. En algunos casos la relación volverá y saldrá favorecida cuando ambas partes asumen el perdonarse a la manera de Dios y hacer restauraciones, pagando el costo. No es fácil. En todo caso, Dios pide que aprendamos a perdonar la acción porque libera la carga negativa, pero hay que hacerla por amor y obediencia a Dios, no porque las personas lo ameriten. Sin embargo, la reconciliación es otro proceso de razonamiento sabio y dirección de Dios, dirigida a salvar almas y a uno mismo. Jesús dijo que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento. Y dijo, el segundo es semejante al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. He leído Mateo 22:39 de la Reina Valera contemporánea. Ahora quiero que se dé cuenta de algo, que debo amar al prójimo, sí, pero primero debo amarme a mí mismo. Si no me amo a mí mismo de la manera que Dios me ama, ¿cómo voy a amar correctamente a mi prójimo? Él dice que usted debe hacer lo necesario para estar en paz con todos. Lo demás lo hace Él. Dice en Romanos, si es posible en cuanto dependa de vosotros, tened paz con todos los hombres. Romanos 12:18. Para ello hay que decidir perdonar, reconociendo que nadie es merecedor de nada y que todos requerimos del perdón de Dios. Que Dios ofrece perdón y condonación del castigo en base al sacrificio de Jesucristo en la cruz y nos lo ofrece gratuitamente. Nosotros también, en base al perdón de Dios experimentado en nuestra vida, debemos perdonar, entendiendo que al hacerlo nos hacemos un favor liberador que nos trae paz y gozo, desterrando el odio y el rencor de la mente y el corazón para renovarnos con sentimientos de amor y comprensión. Perdonar entonces es la acción de dejar que Dios transmute los sentimientos negativos que dañan nuestras actitudes en sentimientos positivos de amor. No es justificar,
ni liberar al ofensor de culpa y cargo. Ese es el proceso del arrepentimiento que deben tomar las personas. Perdonar es liberarme a mí mismo de los sentimientos dañinos para ejercer en amor mi derecho legal y moral de restitución. Dios nos manda a perdonar porque Él sabe que el perdón restaura nuestro presente y nos provee la base del futuro, liberándonos de la carga del pasado. Finalmente, tenga presente que el perdón no es algo mágico y místico. Es un proceso y lleva su tiempo. Debemos ser conscientes de esto y así evitaremos sentirnos autoculpándonos o permitir que nos culpen, sobre todo Satanás, que es el enemigo. Recuerde que para que las heridas del alma sanen, no solo basta con declarar la palabra perdón, requiere tiempo para cicatrizar en los recuerdos, pero Dios lo hará. El tiempo será el que usted permita a Dios hacerlo. Entre más rápido obedezca, más rápido sanará. Ahora que ha abierto los ojos espirituales al perdón, la pregunta es, ¿qué falta de perdón está amargando su vida? No permita que el enemigo le robe el gozo y la paz que Dios brinda a través del perdón. Decida perdonar. Hágalo ya. Perdonar no es fácil, pero con Dios todo es posible. Oremos. Padre Celestial, cada día de nuestra vida tenemos conflictos. Algunos son muy hirientes, otros a veces los soportamos, pero nuestra mente y corazón muchas veces quedan engarzados en la amargura, el rencor, el odio, que no nos permite vivir en paz. Hoy hemos entendido que podemos empezar este proceso del perdón por obediencia a su palabra, y usted, a través del poder del Espíritu Santo, empezará junto con nuestra actitud a cambiar nuestros sentimientos y hacerlos llevaderos. Enséñenos a mirarlo conforme usted lo mira, haciendo el bien, socorriendo y ayudando, inclusive orando y bendiciendo, pero no necesariamente volvernos a someternos a los daños. Eso es lo que el enemigo quiere que entendamos, y no es así. Ahora usted, amigo o amiga mía, hermano en Cristo, hermana en Cristo, que está conmigo orando, si algo está fastidiando en su mente, Dios estará trayendo a través del Espíritu Santo algo que no ha dejado en paz su vida. Es el momento de perdonar. Si hay alguna persona que le ha hecho daño, sea quien sea, quizás un familiar muy cercano, o quizás un amigo ya lejano, o una persona que a lo mejor ya ni está con nosotros en este planeta Tierra, pero usted puede perdonar. Allí donde está, en su mente, mire a esa persona. Si sabe el nombre, dígasele por nombre y perdónele. Dígale: fulano de tal, te perdono el daño que me hiciste. Te perdono por amor a Dios. Y voy a dejar que Dios cambie mis sentimientos de negativos en positivos. Hoy me libero de esta carga. Te dejo libre por el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por estar conmigo. Nos veremos la próxima vez con la tercera parte de esta serie de mensajes sobre el perdón.